Explica qué son los antimicrobianos. Como ya hemos hablado, los antimicrobianos son sustancias que producen ciertos microorganismos, llámense vegetales, animales o minerales, que suprimen el crecimiento de otros microorganismos o incluso pueden llegar a destruirlos. Siguiente pregunta: ¿en cuántos grupos están divididos los antimicrobianos? Y da un ejemplo de cada uno de ellos. Pues había un montón de ejemplos que pueden haber puesto, pero pues son 4 generaciones. Muchos de ustedes pusieron que la amoxicilina es de primera generación, pero no, es segunda generación. Pero, por ejemplo, hay quienes me pusieron de primera generación la penicilina y la amoxicilina, y dije, bueno, pusieron penicilina, voy a hacer como que no miré que dice amoxicilina. En la siguiente, segunda generación, hay otra vez un montón, pero ya empezamos a hablar de las cefalosporinas, así que todo va a ser cefa algo. Y luego de la tercera generación vienen igual ceftriaxona, hay un montón. De cuarta generación creo que nada más hablamos 1 o 2. Pero, porque de hecho no hay muchas, son relativamente nuevas. Pero creo que una de las que más pusieron, las que lo pusieron, la cefepina, está bien. Ahora parece como que ahí en la tercera pregunta hubo mucha confusión, no sé por qué, si les dije en el examen, en el momento les dije, que cuando les dije que pusieran ejemplos de helmintos, hablamos de cuando menos 3 diferentes: céstodos, nemátodos, ascaridos. Entonces, todos esos son helmintos. O sea, helmintos son los gusanos, por así decirlo, ya sea planos, redondos, en forma de aguja, o los que le dicen hookworms, pero son helmintos. Entonces, tenía que haber puesto ejemplos de helmintos. Por eso decía ahí, por eso le dije, son más de 1, para que se acordaran que tenían que hablar de los céstodos, de los que hablamos en clase, de los nemátodos y de los ascaridos. Entonces, vimos suficientes como para que pudieran haber puesto una variedad de ellos, ¿no? Pero tenían que haber puesto esos 3 cuando menos. Los protozoarios, hablamos de las giardias, hablamos de toxoplasmas, hablamos de la tripanosoma, son diferentes. Y de los helmintos también hablamos de varios diferentes. Tenían que haber puesto cuando menos un ejemplo de esos 3. Hay como otras personas que me pusieron toda una biblia de parasitología, como cuartilla y medio, pero está bien. Luego, ¿qué era un ectoparásito y qué era un endoparásito? Pues sabemos que los ectoparásitos son los parásitos que ocupan la parte de afuera de su huésped, digamos, pelo, plumas, piel, escamas. Igual los endoparásitos, pues son parásitos que viven dentro de su huésped. Luego, ¿qué es un huésped vector? Aquí la parte importante era que pusieran es un organismo que por lo general vive con la enfermedad, vaya, pero no le causa problemas, sino que la va a transmitir a su huésped. O sea, puede ser una pulga o una garrapata, sería lo más fácil, que transmite la riqueza. A la riqueza no le hace nada a la garrapata, pero sí, cuando la garrapata muerde a su huésped, va a convertirse en un vector. ¿Sale? Luego dice, ¿cómo están clasificados los microbianos? Y le puse, son 3, para que supieran de qué estábamos hablando.
Habíamos hablado que iban a estar de acuerdo sobre la actividad que tenían sobre el microorganismo, que ya podía ser bacteriostático, bactericida o bacteriolítico, por su mecanismo de acción, que si dañaban la pared celular, que si dañaban la cápsula, y según su generación. Luego, ¿qué es la resistencia microbiana? Y menciona las 4 divisiones a considerar. Recuerden que esta parte es la parte donde el microorganismo genera cierta resistencia al antimicrobiano a usar. Puede ser natural, ya sea por diferentes generaciones, adquirida por alguna mutación de la cepa, cruzada cuando actúan, que puede ser generar cierta resistencia a los diferentes tipos de familia de un mismo fármaco, y asociada cuando crean resistencia a diferentes familias, pero que tienen, digamos, a los primos de ciertos antibióticos. Cuando es cruzada, digamos que es ante hermanos, y cuando es asociada son primos. No necesariamente el mismo antibiótico de la misma familia, sino de una derivada de. Ahora, definen qué es un anticoagulante. Muchos me pusieron, es un medicamento que sirve para prevenir coágulos en la sangre. Va, comprada. No era lo que yo buscaba, pero tampoco la pregunta está tan específica, ¿no? Entonces, hay compañeros que sí se pusieron todo, es un medicamento, sustancia utilizada para prevenir la formación de coágulos sanguíneos, por lo que se utilizan para tratar enfermedades cardíacas o trastornos de la coagulación. Funciona al inhibir el factor implicado en la cascada de coagulación, por lo que impide la formación de un coágulo. Hasta ahí está bien. En la 9, yo lo que quería era que asociaran la parte del anticoagulante con dónde intervienen en la cascada de coagulación, en qué parte. Y luego que explicaran las tres vías de coagulación: la intrínseca, la extrínseca y la común. Dónde se deriva la extrínseca, dónde termina la extrínseca y en dónde se juntan. Después viene ¿qué es un coágulo? Definición de un coágulo venía en la presentación. Es un conjunto gelatinoso formado por eritrocitos, plaquetas y la proteína que se llama fibrina. Si no me pusiste dónde viene la fibrina, ok, pero si necesitabas mencionarme fibrina. Hay quienes solo pusieron es un acúmulo de glóbulos rojos. Pues no, porque puede ser un acúmulo de glóbulos rojos, no es un coágulo, porque el coágulo necesita por fuerza plaquetas y fibrina. La fibrina es la que le va a dar la estructura al coágulo, y se necesitan las plaquetas que se aglutinen para formar ese tapón. El tapón es el que vendría siendo como la piedra, y la fibrina el cemento que le va a dar. Después venía, de acuerdo a su origen, cuáles son las clasificaciones de los anticoagulantes, y da ejemplos. A ver, había anticoagulantes naturales y sintéticos, así se dividían. Los naturales, la heparina, que venía del páncreas o de los pulmones de la vaca o del puerco, que vienen de origen natural. Y luego los sintéticos, que eran antagonistas de la vitamina K, que estaban hechos en laboratorio, ahí por pocas palabras. Acuérdense que va a haber inhibidores va a haber para las dos partes de la cascada de coagulación. Acuérdense que una parte de la cascada va a ocupar vitamina K para activarse, y otra parte va a ocupar el factor 10A para desencadenarse.
Y hay unos que son inhibidores de la trombina. La trombina es la parte que va a activar, ahora sí, la formación directa del coágulo. La 12, por ahí alguien se sacó de la manga bien machín unas NOMs que no sé cómo le hicieron, pero ahí la sacaron. Nada que ver, pero lo intentaron, al menos vale de algo. No para que esté bien, pero cualquier cosa que me hayan contestado ahí, que son regulaciones mexicanas para formar un criterio o reglas para la obtención, manipulación de medicamentos, de animales vivos, de animales de zoológico, todas las que vimos están bien. Nada más era importante que me pusieran al menos una, que se acordaran cómo es. Lo que más me importaba era que se acordaran de cómo era la estructura, del número, de la dependencia gubernamental y del año. Eso era lo que me interesaba. Muchos de ustedes lo pusieron al revés, y pues ya no se vale, ¿no? Y pues básicamente ese es el examen. El examen que viene, que es el ordinario, va a traer las partes de las dos presentaciones que faltan. Faltan dos, ¿verdad? Las dos presentaciones que faltan, 1:30, y la parte de los otros dos exámenes que ya vimos. ¿Okay? Voy a intentar resumir todo en unas 17 preguntas más o menos, para que les dé el tiempo, porque si no, no les va a dar tiempo de contestar en una hora. ¿Sale? Entonces, pues pásenle los que quedaron pendientes. La presentación que quedó a la mitad primero.